Cálculo de dividendos. Ley de ISR, capítulo 8, de los ingresos por dividendos. Universidad de Colima, Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo. Regímenes especiales de ISR para personas físicas. Equipo 1, Marcos Iván, Nelly Yadid, Diana Laura, Mirza Yaril y Fátima Guadalupe. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son aquellos ingresos que se derivan de las utilidades que generan las personas morales. Dichos dividendos los reciben aquellas personas físicas que son socios o accionistas de dicha persona moral. También se consideran dividendos o utilidades distribuidas a los intereses a los que se refiere el artículo 85, los cuales son intereses que no exceden el 9% anual, las participaciones en utilidad que se paguen de obligacionistas u otros por sociedades mercantiles, aquellas erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y que beneficien a los accionistas de personas morales, la utilidad fiscal determinada y las modificaciones a la utilidad fiscal derivada de la determinación de ingresos y deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas hecha por dichas autoridades. Según el artículo 140 de la Ley de ISR, son sujetas a este impuesto todas aquellas personas físicas que sean socios o accionistas de una persona moral. Para el objeto de este impuesto serán todos aquellos ingresos derivados de los dividendos que una persona moral le otorgue a una persona física. Y para la base de este cálculo, las personas físicas deberán de acumular a sus ingresos aquellos que perciban por dividendos o utilidades. Para la tasa o tarifa, de acuerdo al artículo 140, menciona que al total de los dividendos se les debe aplicar el factor de 1.4286 para obtener el dividendo piramidado. Posteriormente se le debe aplicar la tasa del 30% que se establece en el artículo 9 y de esta manera determinar lo que es el ISR sobre dividendos. Adicional a esto, la entidad debe retener el 10% a los accionistas sobre los dividendos decretados. La forma para enterar estos impuestos deben ser mediante una declaración anual. Los dividendos recibidos deben ser declarados en el ejercicio fiscal en que fueron efectivamente pagados. El lugar del entero de estos impuestos deben ser ante el SAT. Las declaraciones pueden presentarse de forma electrónica a través del portal. Ingresos exentos. Según el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se estará obligado al pago del impuesto cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, mejor conocida como CUFIN, que establece la ley del ISR. Ingresos grabados. Por lo tanto, aquellos dividendos que no provengan de la CUFIN o que excedan de la misma se considerarán ingresos grabados. Cuando el dividendo sea mayor que la CUFIN, se aplicará la siguiente fórmula. Al dividendo distribuido se le restará el saldo de la CUFIN, obteniendo así el dividendo que estará grabado. Caso práctico: dividendos. La empresa XSADCB durante 2023 no determinó CUFIN y distribuyó dividendos a un socio por 250,000 pesos. Primero, se debe determinar el ISR pagado por la sociedad de la siguiente manera. El dividendo percibido de 250,000 por el factor de piramidación de 1.4286 que señala el artículo 10 de la ley del ISR, da como resultado un dividendo piramidado de 357,150, por la tasa del 30% que establece el artículo 9, para obtener como resultado un ISR pagado por la sociedad de 107,145. La persona física podrá acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el ISR pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos, siempre que quien efectúe el acreditamiento considere como ingreso acumulable el dividendo percibido más el monto del ISR pagado por dicha sociedad. Siguiendo con el caso práctico, al dividendo percibido de 250,000 se le sumará el ISR pagado por la sociedad de 107,145. Obteniendo así el ingreso que acumulará la persona física en su declaración anual de 357,145.
Si se trata de dividendos generados a partir del 2014, las personas físicas están sujetas a una tasa de retención del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidas, la cual tiene el carácter de pago definitivo, por lo que no es posible considerar acreditamiento en ningún momento. Dicha retención será efectuada por la persona moral quien haya distribuido dichos dividendos. En este caso, la persona percibió el dividendo en 2023, por lo cual sí le aplica la retención. Entonces, el dividendo de 250,000 por la tasa adicional del 10% que señala el artículo 140 de la ley del ISR da como resultado una retención de ISR por dividendos de 25,000. Cálculo anual, dividendos. Además de los ingresos por dividendos, el socio en el ejercicio 2023 también obtuvo ingresos por sueldos y salarios por los cuales el patrón le retuvo el ISR, así como deducciones personales por intereses reales y donativos por 52,000. A continuación se muestra la cédula de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2023 por el socio. Para la determinación del ISR anual, se tienen ingresos grabados por dividendos por 357,145, ingresos percibidos por sueldos y salarios de 224,009.74, que están plasmados en la tabla anterior, menos ingresos exentos por sueldos y salarios de 19,335.09, nos da un ingreso grabado por sueldos y salarios de 204,674.65. Eso, sumado a los ingresos grabados por dividendos, nos da un total de ingresos acumulables de 561,819.65, menos las deducciones personales que son 52,000, nos da una base anual del ISR de 509,819.65, menos el límite inferior que lo localizamos en la tabla de 374,837.89. Nos da un excedente del límite inferior de 134,981.76 por el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior del 23.52%, nos da un impuesto marginal de 31,747.71 más una cuota fija de 60,049.40, nos da un ISR determinado de 91,797.11, menos las retenciones de ISR por sueldos y salarios de 23,915.87, que de igual manera están plasmados en la tabla anterior, menos el ISR pagado por la sociedad por los dividendos, de 107,145, nos da un ISR a favor de 39,263.76. Gracias por su atención.